Queridos amigos y seguidores de estos programas de Semana Santa, les habla José Luis López. Hoy vamos a hablar de las 7 palabras de Jesús en la cruz, cuando estaba muriendo. Unas palabras que adquieren una dimensión enorme, puesto que son palabras de una persona que está a punto de entregar su espíritu al Dios Padre. Y en primer lugar vemos la primera expresión. Se le dicen las 7 palabras, pero son en realidad 7 frases que el Señor pronunció. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Tal es la capacidad de perdón de Jesús, que estando en la misma muerte, arrastrando durante algunas jornadas acusaciones, juicios injustos, flagelaciones, latigazos, martirio, tortura, incluso de esa manera, estando en la cruz, en aquella muerte horrorosa que era la cruz, que estaba pensada para producir una agonía larga, incluso en ese mismo momento Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En realidad no sabían lo que hacían. Estaban haciendo el crimen más horrendo de la historia en la persona que menos culpa tenía, porque no había pecado, pero llevaba nuestros pecados en sus espaldas. Hay un malhechor al lado en otra cruz, se le dice el buen ladrón, pero no sabemos si era ladrón o era otra clase de delincuente. Pero él reconoció que estaba allí porque merecían sus hechos estar en aquella cruz. Pero él reconoció que Jesús no había hecho nada y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién te puede decir esto? Nadie. Ningún religioso, ningún fundador de religiones, ninguna persona erudita en teología te puede decir, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso solamente lo puede decir Jesús, que es el Hijo de Dios y Dios hecho hombre, muriendo allí en aquella cruz del Calvario por tus pecados. Pero no se olvidaba de sus relaciones humanas. Allí estaba María, su madre. Y en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27, Jesús le dice a María, a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo a sus discípulos, Juan, el discípulo amado, ahí tienes a tu madre. En estos últimos momentos, también Jesús está cuidando de su madre. Está cuidando de su madre porque era una mujer que seguramente estaría viuda ya. Seguramente no tendría así a nadie de la confianza como era el apóstol Juan para poder alojarse en su casa y que él la tuviera pues como una madre. Ahí tienes a tu madre, le dijo Jesús. Pero llega un momento dramático cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que en lengua aramea dice, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué me has abandonado? Y entonces esto se refiere a que llevaba tanta carga de pecado en lo alto de toda la humanidad que el Padre desde el cielo pudo apartar su vista para no verlo. Y él se sintió, en esos momentos, se sintió abandonado. Esto es un misterio que ni los más grandes teólogos pueden averiguar, porque pertenece a la sabiduría de Dios y a las profundidades de Dios. ¿Por qué me has abandonado? Y evidentemente el martirio producía sed. Tengo sed. Claro que tenía sed. Sed que le habían producido todos aquellos latigazos, toda aquella pérdida de sangre, toda aquella deshidratación. Pero esto anunciaba que todo estaba cumplido. Ya no se podía hacer más. Consumado es, dice la expresión en Juan capítulo 19, versículo 30. Ya no hay más sacrificios. Ya no se puede renovar este sacrificio. El sacrificio de Jesús en la cruz fue uno por ti y por mí. Y al final
la última expresión que Jesús pronuncia con sus labios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que un día, amigo que me escuchas, tú puedas decir, cuando llega el momento definitivo en tu vida, cuando has de partir para el otro sitio, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero para eso está la cruz del Calvario, para que te fijes en Jesús, para que digas, allí estaban clavados mis pecados. Quiero arrepentirme de mi vida, quiero arrepentirme de las cosas malas que hago, que a Dios no le gustan, y quiero emprender un camino nuevo, caminando con Cristo, porque aquí no acabo todo. Al domingo siguiente, Jesús resucitó de entre los muertos y está vivo. Y está vivo intercediendo por ti y por mí, para que tú acudas a Él con tus problemas, con tus dificultades. Y le digas, Señor, yo sé todo lo que padeciste en la cruz por mí. Acógeme. Señor, hazme uno más de tu familia. Quiero olvidar la vida pecaminosa y quiero volver a ti. Y no me importa si van a decir o van a pensar, quiero seguirte con todas las consecuencias. Que el Señor te bendiga, y en esta Semana Santa lluviosa, donde nos ha invitado al recogimiento, a estar también en nuestra casa, con nuestra familia, pensando en por qué y en el por qué celebramos o recordamos esta semana, que no sea solamente una semana cultural, folclórica, vamos a ir más allá de eso, una semana espiritual, recordando lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Que el Señor te bendiga en este día.